Muy bien, estamos finalizando en este estudio el tema de las parábolas y como propósito, por la gracia de Dios que podemos abrir nuestras Biblias, es tratar de completar esas 36 parábolas que tiene el Señor eh, para endurecer a Israel, recordar ese objetivo. Y en segundo lugar vamos a tratar de recordar firmemente que Mateo 25, 31 al 46 es una profecía para el final de la tribulación, es un juicio a las naciones vivas, antes que empiece el milenio, y que Lucas 16, del 19 al 31, es una revelación acerca del estado de los santos del Antiguo Testamento y de los perdidos antes que empiece la iglesia. Esos dos pasajes no son parábolas, recuérdenlo. Y por supuesto, en cuarto lugar, vamos a confirmar que todas las parábolas se encajan perfectamente cuando mantenemos las reglas hermenéuticas que hemos estado viendo. Como pueden ver, en esta lista de parábolas solamente estamos en Lucas, Mateo y Marcos ya no tienen estas parábolas. Vamos a ver la número 34, que no es parábola, conocida por la historia del rico y Lázaro, que tampoco es una historia, sino es una revelación. La número 35 es el deber del siervo, o mejor dicho, el siervo inútil, aquel que hace lo que debe hacer. En la parábola 36, algo que ya hemos visto con el tema de las oraciones, vamos a ver la parábola de Lucas 18 sobre la viuda y el juez injusto. La número 37 sería la del fariseo y el publicano. En la oración del fariseo y la oración del publicano, el contraste, y finalmente, y muy importante que lo tengamos presente, la de los 10 siervos y las 10 minas. Esta va a ser una repetición en otro aspecto de Mateo 25, cuando estuvimos mirando los talentos. Así que bueno, vamos a avanzar. Dice Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, es decir, el Antiguo Testamento, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Como les he puesto en el título, esta parábola no es una parábola. Esto es una revelación de algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Dentro de los misterios que el Señor estaba haciendo a partir de Mateo 13, hay una serie de revelaciones que tiene que ver una con la iglesia, otra con la de la posposición del reino. Pero otra que es muy interesante es que en el Hades, a través de esta historia, de esta revelación, entendemos que los santos del Antiguo Testamento estaban en un sector del Hades llamado el seno de Abraham. Y el otro sector era propiamente el lugar de Hades, o que normalmente llamaríamos infierno. Y entonces
el Señor, cuando hace toda esta exposición de cómo estaba ubicado, nos deja tres datos importantes para que nosotros nos demos cuenta por qué no es una parábola. En primer lugar, en ninguna parábola se dan nombres. Esta es la única historia donde el Señor llama a uno de los involucrados en la historia, Lázaro, ignora el nombre de el rico, solamente lo denomina el rico, en una forma de sinécdoque, por el nombre, lo nombra Abraham y además habla de Moisés y los profetas. Es decir, que esto es muy raro. Entonces, el primer punto es, ninguna parábola tiene nombres. Y esto es una historia, porque no nos está haciendo el reino de los cielos es semejante a, como empezaban las parábolas. O estaban al lado de otra parábola que ya había empezado de esa manera. Acá simplemente se nos dice, había un hombre rico y un mendigo. El mendigo se llamaba Lázaro y el rico no se sabe el nombre. El segundo punto, el Señor nombra a Moisés y a los profetas como una base de las normas del juicio divino para la gente después de esta vida. Es decir, ellos, como son judíos, tenían solamente el Antiguo Testamento y tenían que escuchar lo que decía la ley. De la misma manera que cuando le pregunta al escriba qué haré para heredar la vida eterna, el Señor le dice, ¿qué lees en la ley? Y el escriba le contesta, amar a Dios, al prójimo, y le dice, bien, está bien, perfecto, pero la idea es simplemente aquello que sale de la ley mosaica. Cuando el joven rico le pregunta en Lucas 18:18, ¿qué haré para heredar la vida eterna? También le repite lo mismo, los mandamientos sabes. A uno le dice al escriba, ¿qué lees en la ley? Y al otro le dice, los mandamientos sabes. Porque eran temas entre judíos, no tiene nada que ver con la iglesia. Así que las decisiones en la vida que tomaban los personajes que habían muerto y aún de los que estaban vivos, está basado en la ley mosaica. Y eso es un periodo anterior a la iglesia, porque la iglesia recién va a empezar en Pentecostés. Y en tercer lugar, para poder interpretar correctamente la historia del rico y Lázaro, es que no se habla de la iglesia, ni tampoco encontramos a ninguno de los apóstoles en las epístolas del Nuevo Testamento que nos diga que el creyente pasa por esa situación o lugar. Si ustedes quieren estudiar Efesios capítulo 4 del 7 al 10 y luego leer el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículos 39 y 40 firmemente, después de leerlo todo el capítulo, ustedes van a encontrar que los santos del Antiguo Testamento ya no están más allí. Aparentemente, el Señor proveyó para ellos un lugar diferente, que es en lo que Pablo llama el paraíso, y a todo creyente que muere en este momento parte para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O como dice Pablo en 2 Corintios 5, si estamos aquí, estamos ausentes del Señor, y si estamos allá con el Señor, estamos ausentes de este cuerpo. Y ausentes o presentes tenemos que vivir una vida que le sea agradable. Así que el creyente de la iglesia no forma parte de los santos del Antiguo Testamento. Si ustedes quieren leer después Hebreos 12, 22 al 24, se van a dar cuenta que los espíritus de los justos hechos perfectos, a lo cual utiliza ese mismo término Hebreos 12, 39 y 40, tienen esa forma de ser bendecidos por Dios, pero dice en Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los santos del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Cuando el amilenialista, el pactista, toma la idea de que la iglesia reemplaza a Israel y que cree que la iglesia e Israel es lo mismo por unos pasajes mal contextualizados o mal interpretados, si lo queremos decir lisa y llanamente, está cometiendo un error. La iglesia es una cosa, Israel es otra,
y los gentiles es otra cosa. Son tres grandes grupos que Pablo en 1 Corintios 10:32 nos recuerda. La parábola número 35, la del siervo inútil, o lo que realmente es el deber de un siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es evidente que lo que el Señor está enseñando aquí es justamente después de que han estado hablando acerca del perdón y de la importancia de tener fe para perdonar a otros. Sin embargo, el Señor, cuando les habla de estas parábolas, le dice, si el Señor les está mandando que perdonen, ¿por qué piden fe? No se necesita fe para perdonar, hermano, es obediencia. Entonces, ellos cuando le dicen, bueno, necesitamos más fe, el Señor le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, tan pequeña es la necesidad de ustedes de obedecer. Pero ahí les da la parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que está haciendo la tarea, cuando llega a la casa le dice, espera, ahora te voy a servir yo? No dice eso. Entonces, por eso el versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Ellos tenían la orden del Señor, perdonar hasta 70 veces 7. ¿Y por qué le hacen esta pregunta? Porque no querían perdonar. Pero son los discípulos, no es la iglesia. ¿Está bien? Como hay cosas muy parecidas, la gente que no usa mucho hermenéutica lo mezcla y cree que es lo mismo y sacan fuera de contexto un pasaje. En este pasaje, la explicación del Señor es, primero, ustedes son siervos, no son señores. Y en segundo lugar, ustedes al ser siervos deben obedecer, no esperar que se los felicite y se los atienda. Si son siervos, el Señor es el que manda y ustedes son siervos. De aquí, en esta parábola, se les está explicando cómo deben conducirse los discípulos. La parábola de la viuda y el juez injusto, la número 36, ya la hemos estudiado, pero vamos a leerla. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recuerden que no está la iglesia. No traigan esta parábola para la iglesia, porque tiene que ver con los discípulos y tiene que ver con el pueblo judío. Miren el contexto. Por favor, si ustedes ven, el Señor Jesucristo en Lucas 17 ya está hablando del tiempo de la tribulación, ya está hablando de lo que va a suceder. Entonces, cuando se divide en capítulos, esto queda como separado, pero esto no estaba escrito separado, estaba a continuación de 17:37, donde dice que dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a suceder esto? Y el Señor le contesta, donde estuviera el cuerpo muerto, dice Mateo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo de la tribulación, este tipo de juicio que va a haber es justo después de Armagedón. Y si ustedes leen sin el número 18, como si el versículo 1 fuera el 38, también les refirió una parábola. Así que esta parábola de la oración tiene que ver con el tiempo de la tribulación, no tiene nada que ver con la iglesia. 18:2, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre o a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta,
le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero esto está dentro del contexto de la tribulación, porque van a estar clamando. Fíjense Apocalipsis 7, debajo del altar están las almas de los decapitados en la tribulación que le dicen: Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? De los que moran en la tierra, porque los que moren en la tierra durante la tribulación van a tener la marca del anticristo y van a ser los que persigan a todo judío o gentil que crea en el Mesías y en el reino milenial. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto, dentro de ese periodo de la tribulación del que estuvo hablando. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense, otra vez está hablando de su venida, así que esta parábola está metida dentro de esa información de su segunda venida. Si ustedes leen detenidamente capítulo 17, del versículo 22 en adelante, van a ver el tiempo tribulacional. Y si van un poquito antes, los fariseos le preguntan: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le dice: no vendrá con advertencia. Así que por favor, los contextos son fundamentales para la interpretación de la Escritura. Entramos en la parábola de la oración del fariseo y la oración del publicano. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, fíjense quiénes son los que están allí. Son las personas que le estaban confiando o preguntando a Cristo acerca de la venida. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. La verdad que no se guardaba nada. Estaban los fariseos preguntándole. Fíjense en 17:20. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto está de acuerdo con el mensaje del capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte, porque estas son las normas que tiene que haber para la gente en la tribulación para poder entrar al milenio. Y sin embargo, estos fariseos no estaban de acuerdo. Si uno vuelve a leer el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Estos eran los fariseos. Así que esta parábola está indicando la actitud que va a ser vista de parte de Dios con respecto a las personas en ese tiempo. Y también lo era en el tiempo de Cristo, obviamente, porque Él conocía los corazones. Los discípulos ahora están justo después de que Zaqueo estaba recibiendo al Señor en su casa. Y Zaqueo escucha las palabras del Señor, que hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, Zaqueo, que acaba de recibir al Señor y que le dice: yo voy a devolver las cosas, porque eso es bajo la ley, no está la iglesia. Dice: voy a devolver cuadruplicado, dice. O sea que él sabía que ahora, al recibir al Señor en su casa, tenía que tener un cambio. Pero estamos hablando de la época de la ley, no de la iglesia. Entonces, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban, los discípulos, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
Sabemos por Hechos 1:6 que ellos seguían esperando el reino de los cielos o el reino de Dios en ese momento. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Cómo se hacían estas cosas? Les cuento. Un rey, porque en ese tiempo estaba dividido en tetrarquías, en la tierra de Israel, llamaba a uno de sus gobernadores y entonces cuando llegaba, porque había sido fiel, ordenado, obediente, le ampliaba el territorio de gobierno. Por eso la historia empieza con un noble que se va a un país lejano para recibir un reino, pero evidentemente el reino que va a recibir es donde él estaba gobernando. Y estos conciudadanos que le aborrecían, como al Señor Jesucristo, le dicen, no queremos que este reine sobre nosotros. Tema que ya está repetido en las parábolas. Sigamos. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, dice el Señor, que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Así que este señor que va a recibir un reino, donde estaba involucrada esta gente que estaba escuchando, a los cuales él les había dado la responsabilidad de producir las minas, y los cuales conciudadanos de ellos no querían que él reine, el Señor hace cuentas con los siervos, recompensa a los que fueron fieles, a este que no fue fiel se le quita lo que tenía y dice que a los enemigos había que decapitarlos. Así que lo que estamos viendo en estas parábolas, y esta es la última que vamos a tener, porque ya después todos los evangelios van a dedicarse a la obra en la cruz del Señor Jesucristo, a su juicio, está dando el mismo mensaje que dio en todas las parábolas. Los que no querían que reinen eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los herodianos. Bueno, a todos ellos se les había dado responsabilidades en la ley mosaica y no la estaban cumpliendo. Ellos se habían puesto en lugar de Dios, en lugar de la ley de Dios, y ellos dictaban lo que debían hacer. Eso lo hemos visto en todas las parábolas. Y estas parábolas están dadas para endurecer más sus corazones, porque finalmente van a estar fuera del reino milenial. Así que las parábolas nos han ayudado a darnos cuenta de la manera en que fueron dadas para endurecer, para castigarlos, para no perdonarlos, pero a los discípulos había que darles un poco más de información. Todavía sabemos por lo que dice Juan en el sermón del aposento alto, había muchas cosas que ellos no podían sobrellevar, iban a necesitar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a seguir con la diapositiva 21 como conclusiones elementales. Las conclusiones son, primero, tenemos que utilizar siempre las premisas que hemos sacado de la Escritura, que son
que estas parábolas fueron todas dadas para endurecer al pueblo de Israel, para que no sean perdonados, para que no sean salvos. En segundo lugar, eran el cumplimiento de las profecías de Isaías 6 y del Salmo 78:2. Por lo tanto, lo que el Señor hizo era cumplir esas profecías. En segundo lugar, no se puede incorporar como parábola Mateo 25, del 31 al 45, porque el Señor está informando a los apóstoles, Pablo todavía no está, que va a haber un juicio que él mismo va a realizar al final de la tribulación. Por tanto, esto es una revelación. En tercer lugar, tampoco se debe pensar en que la historia en Lucas 16, el rico y Lázaro, es una parábola, también es una revelación. La primera, de Mateo 25, es una revelación de un juicio en forma profética que él va a hacer. La segunda, la del el rico y Lázaro, como no es una parábola y es una historia, también es una revelación con respecto a la manera en que estaban hasta ese momento, hasta después, digamos, de la resurrección de Cristo, en el Hades, las personas, separadas por una gran cima. Eso se termina. En la diapositiva 22 vemos que tres principios. Las parábolas nunca dan nombres propios. El Señor nombró en las parábolas a Moisés, a los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, y eso es lo que gobernaba a todos los vivientes que estuvieron antes que esté la iglesia, la ley mosaica. En tercer lugar, no se habla de la iglesia en este lugar, ni tampoco encontramos que algún apóstol nos indique que el creyente va al Hades o al seno de Abraham. El seno de Abraham está relacionado con los judíos y el Hades con todos los que no tienen una relación con Cristo, en la dispensación pasada y en las dispensaciones futuras. Así que con esto nos tiene que quedar claro que el mensaje es: no hay iglesia. Creo que me han escuchado hasta el cansancio este tema, pero se los vuelvo a repetir. Las parábolas no están dirigidas a la iglesia. Repaso de algunos datos, si ustedes después quieren estudiar parábolas por sí mismos. Lo primero es recordar la condición. No hay iglesia. Solo está la nación hebrea, los israelitas. La iglesia todavía es futura. Hasta Pentecostés no hay iglesia. En segundo lugar, no es para que entiendan las verdades que eran un misterio en el Antiguo Testamento, sino para endurecerlos y cumplir el texto de Isaías 6. También el Salmo 78:2. Y en tercer lugar, no tratemos de espiritualizar, de alegorizar o de forzar el texto, sino que interpretemos literalmente de acuerdo al contexto. Esa es la condición fundamental que tenemos que tener. En segundo lugar, acordémonos del contexto. ¿Quiénes están siempre allí? Los líderes israelitas que rechazaron y que deben ser endurecidos para que al final sean castigados y no estén en el reino milenial. Los líderes israelitas también que menospreciaban a los publicanos y pecadores, es decir, quienes eran también israelitas. En tercer lugar, hay gente del pueblo de Israel, algunos que quieren oír las enseñanzas del reino milenial y las condiciones para estar allí, caso del escriba, del joven rico. Por eso en Lucas 10 y Lucas 18 van a notar que las indicaciones del mensaje están relacionadas con la ley mosaica, no con la iglesia, como se hace en Hechos 16 cuando le pregunta el carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Estos tres pasajes hablan de la misma pregunta, pero los dos primeros, Lucas 10 y Lucas 18, habla de la ley mosaica. En cambio, en Hechos 16 se habla de la fe, de la gracia, en el Señor Jesucristo. Cristo nunca les contestó en la época de la ley: crean en mí, en mi muerte, sepultura y resurrección, como dice 1 Corintios 15. Y finalmente el tema de la comprensión, es decir, no hay un mensaje de aplicación directa para la iglesia como lo tienen las epístolas dirigidas a la iglesia. Acá hay una historia oculta, o sea, tiene una verdad oculta
que es espiritual, pero es del pueblo judío, no de la iglesia. Así que no tengo mensaje de aplicación directa. En las epístolas sí, el que hurtaba no hurte más, eso es directo. No mintáis los unos a los otros, eso es directo. ¿Se dan cuenta? Segundo, no tengo que inventar aplicaciones para la iglesia, porque hay suficiente enseñanza en el Nuevo Testamento, en las epístolas, si queremos predicar. Arranquemos siempre con el pasaje del Nuevo Testamento y luego vayamos al Antiguo. Otro día una persona me llama, me manda un mensaje y me dice, tengo que dar un devocional y pensé en Habacuc, capítulo 3. Una poesía maravillosa de una persona que estaba sorprendida ante Dios porque veía al pueblo muy injusto, demasiado ofensor a la santidad de Dios. Y le dice a Dios, todo el tiempo estoy viendo la injusticia, ¿por qué no haces algo? Y Dios le dice, quédate tranquilo, Habacuc. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a traer a los caldeos, una nación cruel, para que los pase por encima, les robe todo, les deje sin comida. Y se pega un susto Habacuc y dice, pero Señor, vos sos muy limpio de ojos, no podés ver el mal. ¿Por qué vas a castigar a tu pueblo, que es más justo que estos impíos? Que además cuando castiguen a tu pueblo y lo conquisten porque vos lo vas a permitir, le van a hacer un sacrificio, le van a ofrecer sahumerios a los dioses paganos. Y él dice, sobre mi guarda estaré a ver qué me dice el Señor tocante a mi queja. Y Dios le explica lo que va a suceder en el futuro. Y por eso, después que Habacuc entiende, escribe esa historia maravillosa en forma de poesía, donde dice, aunque la higuera no florezca. Y entonces, esta persona me hace esa pregunta, le explico esto para que vea el contexto, y le digo, ¿sabes cómo tendrías que empezar? Con Hebreos 13, 4 y 5. Si desde ahí podés pasar a otros pasajes de las epístolas, como teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, etcétera, de acuerdo a tu idea, y luego decís, vamos a ver un ejemplo de una persona que aunque está en otra dispensación, que aunque estaba bajo la ley mosaica, entendió que cuando Dios obra, uno puede estar confiado en que Dios lo hace todo para bien. Esa ayuda significaba ni más ni menos que enseñar correctamente. Entonces el Espíritu Santo puede a través de esa tarea fijar en el cerebro de los hermanos cómo la Escritura nos consuela, nos fortalece. Cuando yo espiritualizo, muevo emociones, pero no su cerebro. Y las emociones duran lo que dura el mensaje. En tercer lugar, recuerden siempre, utilicen 1 Corintios 10:32 para saber de esa manera con exactitud a qué grupo se dirige el libro, si es judío, gentil o iglesia, y entender también el contexto del pasaje que está usando. Bueno, yo con esto querría terminar, pero les voy a cerrar el tema con un gráfico. Vamos a hablar del día de Jehová, del día del Señor, el día de Yahvé del Antiguo Testamento. Y recuerden que es diferente del día de Cristo. El día de Cristo tiene que ver con Cristo y su iglesia. Pero el día de Jehová, el día del Señor, como aparece en 2 Tesalonicenses 2, tiene que ver con este momento que vamos a tratar de ver en esta presentación de PowerPoint. Primero que nada, la línea de abajo es tiempo. 2 Samuel 7 se le promete a David un reino en el año 1000 a.C. Este reino es pospuesto y rechazado matando a Cristo. Pero ese reino prometido a David, el ángel Gabriel le dice a María que el Señor Dios le dará el trono de David su padre, por cuanto el Señor Jesucristo viene de la línea de David. Y por eso le decían, Bartimeo le decía a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo la tenemos en el año 30 después de Cristo. Ahí se abre un periodo que era un misterio en el Antiguo Testamento. Eso es la iglesia. La iglesia no estaba conocida
de ninguna manera en el Antiguo Testamento. Lo que le sigue, después del arrebatamiento, van a ser 7 años de tribulación. Esa es la semana 70 de Daniel 9, 24 al 26. Y esa tribulación está dividida en 2 partes. Mateo 24 y 25 nos hablan de ese periodo y del fin de la tribulación. Saben que cuando termine la tribulación hay 75 días intermedios en los cuales se purifica la tierra, se hacen los juicios a las naciones vivas, se permite que los judíos pasen bajo la vara para ver quiénes van a entrar al milenio y evidentemente el Señor dispone su trono. Ese milenio o inicio del reino de los cielos empieza allí. Como en el milenio Israel está recibiéndolo, como dice Daniel 2 y Daniel 7, los santos del Altísimo reciben el reino, empiezan estos 1000 años. Luego, mientras Satanás está atado, al terminar es soltado, mucha gente en el milenio se rebela contra el Señor y entonces viene el juicio del gran trono blanco. Los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia reciben a la Jerusalén celestial que ya había estado visible en el milenio. Así que nosotros llamamos el día de Yahvé o día de Jehová o día del Señor, separando la palabra Señor del día de Cristo o del día del Señor Jesucristo. Por favor, revisen eso. Ese es el día de Yahvé. Arranca con juicios, sigue con bendiciones y se extiende para la eternidad. El punto 1 es el juicio del gran trono blanco. Eso es muy importante. Y el punto 2, en estas estrellitas que estamos colocando, es precisamente esos cielos nuevos, esa tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que hemos terminado las parábolas y disfrutamos de este tema, no como exhaustivo, sino simplemente como un pantallazo. Así que yo les pido que no dejen de estudiar, que el Señor les bendiga ricamente esta semana y seguiremos con algo más de los contrastes de los evangelios sinópticos con el Evangelio de Juan. Bendiciones.